Después de soportar abusos y torturas brutales por parte de mis padres tóxicos, quienes favorecían a mi encantador hermano, descubrí que él me pagó engañándome con mi novia durante los últimos 2 años. Mi mamá se puso de su lado y reveló que yo era un bebé no deseado, lo que explicaba el abuso y las palizas. Ahora, mi hermano y mi exnovia están casados y tienen hijos, y quieren reconciliarse conmigo, pero nunca me encontrarán si lo intentan. Me iré pronto debido al cáncer. Esta será una publicación muy larga. He estado escribiendo esto de forma intermitente durante los últimos 3 años. Es la historia de mi vida, ha sido una vida bastante insignificante y triste y pronto terminará, pero quería que alguien la supiera. Puede que parezca pretenciosa en ciertos puntos, pero esta es mi única historia y el final está cerca. Así que también podría parecer un fetiche de victimismo, un avaro, un adulterio. Lo cual es justo porque soy prácticamente un felpudo en ciertas situaciones y esto solo muestra mi versión de la historia. La gente también podría decir que esto es una tarea de escritura creativa, y sí, escribo fanfiction para Harry Potter y he escrito historias que han sido bastante populares entre la base de fans. Nunca he escrito nada sobre mí. Así que esto es para mi catarsis personal pero también para la posteridad porque nadie más sabe la historia completa. Todo lo que he escrito aquí es cierto, ya sea que lo creas o no. Agregué florituras dramáticas en algunos lugares y escribí esto como una historia corta porque eso es lo que mejor sé. Esta es una cuenta desechable y los nombres han sido cambiados y algunos detalles son intencionalmente vagos, porque no quiero que nadie intente comunicarse conmigo. Sin embargo, seguirá siendo reconocible para muchas de las personas involucradas directamente y, si fueras una de ellas, solo quiero que sepas que no siento resentimiento ni enojo hacia ti. Estas son las manos que nos tocaron en la vida y hacemos lo que podemos con ellas. Soy un hombre de 36 años de India. Mis padres nacieron en los años 50 en la India rural y provenían de familias numerosas. Mi padre es el menor de 7 hermanos, tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Mis abuelos eran dueños de una gran granja. No eran ricos, pero estaban bastante bien. Venían de un pueblo muy pequeño en el sur de la India y habían vivido allí durante generaciones. Es el tipo de lugar donde nuestro apellido es también el nombre del pueblo. Y estábamos relacionados con la mayoría de las familias del pueblo de alguna manera. Mi padre no es el tipo más inteligente, pero es muy trabajador y tenía ambiciones. Es un poco ingenuo y a veces se aprovechan fácilmente de él. Además, es muy guapo, con una apariencia clásica. Los hermanos de mi padre están todos muy bien formados y son exitosos. Él realmente los admira, aunque ha habido ocasiones en las que se aprovecharon de su ingenuidad. Mi padre se graduó de la escuela secundaria y obtuvo un diploma. Consiguió un trabajo en Mumbai a finales de los 70 en una de las empresas del sector público más grandes del país. Trabajó allí toda su carrera, pero nunca ascendió a un puesto alto como gerente senior de la división en la que trabajó. Mi madre es la octava de 10 hijos. Tenía 4 hermanos y 5 hermanas. Su padre era abogado, muy respetado y caritativo, ayudando a los pobres de forma gratuita. Era un hombre formidable, culto y muy bien educado. También vivían en un pueblo muy pequeño y tenían una posición similar a la de la familia de mi padre en su comunidad. A diferencia de mi padre, mi madre es muy inteligente y astuta. Mis tíos y tías siempre me han dicho que ella era la más inteligente de su familia y la favorita de mi abuelo, porque lo desafiaba intelectualmente. Después de la secundaria, se graduó con un título en ingeniería, lo cual era muy poco común en ese momento. Cuando mis padres se casaron mediante un matrimonio concertado, las familias de ambos eran muy conservadoras y estrictamente patriarcales. Mi madre estaba intelectualmente fuera de la liga de mi padre, y él estaba fuera de su liga físicamente, por lo que, naturalmente, se complementaban. Mi madre no es fea en ningún sentido, es muy bonita, pero mi padre podría haber sido una estrella de cine. A mi padre no le gusta la confrontación y es una presa fácil. Nunca he hablado con él sobre esto, pero después de haberlo conocido y observado sus interacciones con sus hermanos y amigos, creo que crecer como el menor de hermanos muy inteligentes y estar casado con una mujer mucho más inteligente que él probablemente le haya causado algunas inseguridades profundamente arraigadas. Mi madre, por otro lado, tiene una serie de problemas psicológicos que nunca han sido diagnosticados. La hermana de mi madre, quien era un año menor que ella y con quien era más cercana, murió durante su adolescencia debido a una enfermedad. Esto tuvo un profundo impacto en ella. Mis tías me han contado que ella estuvo básicamente catatónica durante un año después de que sucedió. Finalmente mejoró, aunque no sé qué tipo de tratamiento recibió, pero siendo la India rural de los años 60, no creo que fueran aprobados por la medicina moderna. En resumen, mi madre tiene episodios de ira incandescente por las cosas más pequeñas y descarga su ira en quienes la rodean. Esto sucedía incluso antes de la muerte de su hermana,
Pero empeoró después. A mi padre nunca le contaron sobre estos problemas cuando se casó con ella. Y él estaba muy enamorado de su rápido ingenio e intelecto. Mis padres vivían en Mumbai y tenían trabajos decentes. Mi madre era una estrella en ascenso en un trabajo gubernamental. Nací a finales de los 80 y, en ese momento, mis padres ya llevaban varios años casados. Mi padre, al haber sido sorprendido por los problemas psicológicos de mi madre, empezó a trabajar más horas y a ser muy sumiso. También era un hombre criado en una cultura patriarcal, por lo que no contribuía mucho al manejo del hogar ni a la crianza de los niños más allá de lo mínimo, aparte de su salario. Esto significó que mi madre tenía que hacer malabares entre su trabajo, criar a los niños y las tareas domésticas. Mientras mi padre trabajaba hasta tarde, yo tenía una infancia muy difícil. La gente suele bromear acerca de que los padres asiáticos golpean a sus hijos, pero yo tenía que soportar la peor parte de los cambios de humor de mi madre. Me golpeaban con cinturones, palos y escobas, me miraban fijamente y me encerraban en los baños durante horas. Mi hermano nació 4 años después que yo y mi hermana 2 años después de él. Los amé desde el momento en que los vi. Me aseguré de protegerlos de la ira de mi madre y la apatía de mi padre. Cada vez que hacían algo que pudiera hacer que los castigaran, asumía la culpa. Mi hermano solo fue golpeado una vez y mi hermana nunca fue castigada. Fue una fuente de orgullo personal para mí. Las cosas fueron difíciles para mí mientras crecía. No hice muchos amigos porque era tímido y bastante petrificado la mayor parte del tiempo. Era un niño solitario y muy torpe socialmente, aunque me fue muy bien en la escuela. Cuando entré en la adolescencia, mi madre se había suavizado considerablemente, aunque de vez en cuando se enojaba. Mi hermano la ayudaba porque era el niño más dulce y su favorito. Se parece exactamente a mi padre. Mi hermana me ayudaba aún más, ya que ella era la favorita de mi padre y él no toleraba que nadie la tratara mal. Mis 2 hermanos me amaban mucho y yo era su favorito. Mi hermano me admiraba y copiaba todo lo que hacía, y mi hermana me adoraba y me seguía a todas partes. Por primera vez, era feliz. Nunca me sentí amado o querido por mis padres, y no descubriría por qué hasta mucho más tarde. A los 17 años. Me gradué de la escuela secundaria y entré en una facultad de ingeniería para estudiar informática en una prestigiosa universidad en Bangalore, en el mismo estado de donde eran mis padres. Dejé mi casa y viví mi primer año en un albergue. Esta fue mi oportunidad de extender mis alas, estaba a 1000 kilómetros de casa y nadie me conocía. Por primera vez hice amigos, y cuando digo amigos, no me refiero a 1 o 2, sino a todos en la universidad. En el primer año, solo a los chicos se les permitía quedarse en el albergue. Crecí en Mumbai, pero mis padres me enseñaron su idioma nativo, así que hablaba 5 idiomas y podía comunicarme con todos. Mi sentido del humor es autocrítico, sarcástico, irónico y oscuro. También soy bastante inteligente y casi el mejor de mi clase, siempre ayudando a los demás en las tareas, por lo que agradaba a todos y me hablaban. Fui bastante popular en mi primer año. No hice amigos cercanos porque nunca salía con un grupo selecto de personas, pero era parte de todos los grupos y me llevaba bien con todos. No tuve mucha suerte con las citas porque todavía era incómodo con las chicas y no soy atractivo. Mis hermanos tienen la misma apariencia en mi familia mientras yo tengo la inteligencia. Lo único que comparto con ellos en apariencia son mis ojos, todos tenemos los ojos de nuestra madre. Yo también soy bajo, y tengo la piel oscura y con manchas. No lo descubrí hasta hace muy poco, pero tengo una forma leve de Tourette. Solo tengo algunos tics extraños que no son debilitantes. Pero si pasas una cantidad significativa de tiempo conmigo, lo notarás. Descubrí esto al escuchar a Luca Pali hablar sobre su Tourette, que es bastante similar al mío. Sin embargo, conocí a Sonali, la chica más bonita que había visto en mi vida. Era perfecta, estaba en la parte superior de la clase, pero no hablaba el idioma local. Venía de un pueblo muy pequeño, de una familia tradicional, y esta era su primera vez en la gran ciudad. Estaba un poco aislada porque la gente se siente amenazada por mujeres hermosas e inteligentes y tratará de derribarlas. Yo era la única que hablaba su idioma nativo, Gujarati. Aprendí el idioma porque uno de nuestros vecinos, cuando era niño, era Gujarati y nos convertimos en amigos. Estaba muy enamorado de ella, pero sabía que estaba fuera de mi liga. El payaso de la clase, Omalo Ompa, no tendría ninguna oportunidad con la chica más bonita de la universidad. El único problema que tuve en este primer año perfecto fue la química en ingeniería. En India, debemos tomar química y algunas otras materias durante el primer año antes de pasar a las materias básicas. Durante los siguientes 3 años del curso de 4 años. Fui pésimo en química, la odié, la aborrecí y reprobé tanto en teoría como en práctica. Nunca había fallado en nada en mi vida hasta ese momento. Teníamos que aprobar todos nuestros cursos de primer año antes del final del segundo año y solo entonces
Podíamos ingresar al tercer año o nos retrasarían. Así que tenía 2 semestres más para aprobarlos al final del primer año. Todos los estudiantes tuvieron que mudarse del albergue y buscar otro alojamiento durante este primer año. Sin que yo lo supiera, mis padres habían estado en el proceso de comprar un apartamento de 2 habitaciones en Bangalore durante las últimas semanas del año. Todos en el albergue habían encontrado compañeros y lugares para alquilar en la ciudad. Yo también había encontrado un lugar con otras 3 personas. Cuando me acerqué a mis padres para pedirles dinero para el depósito, me contaron sobre la casa que estaban comprando. Les tomaría un par de meses cerrar el trato y habían arreglado que yo me quedara en casa de un amigo de la familia. No tenía nada que decir en el asunto, así que tuve que dejar a los otros 3 para buscar a alguien más en el último momento. Esto causó un poco de fricción, ya que vivir tan cerca en el albergue hizo que todos los demás lo conocieran también. Pero no tenía voz en mi familia y encontrar un trabajo a tiempo parcial para mantenerme no era la norma. Trabajos como camarero u otros trabajos menores eran menospreciados y no me permitían hacerlo. Me mudé al nuevo apartamento un mes después del nuevo semestre. Un mes después, encontré 2 compañeros de cuarto. Ambos habían encontrado alojamiento como huéspedes de pago, pero esto no estaba funcionando para ellos. Uno de ellos era cristiano y el otro musulmán, y se acercaron a mí, un hindú. Esto es relevante, y estuve felizmente de acuerdo en que nos divertimos mucho. Ambos eran muy populares en nuestra clase y juntos hicimos un buen equipo. Tenía amigos cercanos y por primera vez experimenté beber, fumar y fumar marihuana. Ambos eran bastante guapos, así que incluso me hice amigo de algunas chicas al final de mi tercer semestre. No pude aprobar química nuevamente, tanto en teoría como en práctica. Me fui a casa durante el receso después de que terminó el semestre, pero mis compañeros de cuarto habían planeado quedarse. Cuando llegué a casa, mis padres estaban enojados. Confiscaron mi teléfono durante todo el receso de 3 días y no me permitieron salir de la casa. Cuando regresé al comienzo del siguiente semestre, las cosas habían cambiado drásticamente. Mis compañeros de cuarto se habían ido y todas sus cosas habían desaparecido. No devolvían mis llamadas ni mis mensajes de texto. En la universidad, todos me evitaban y solo hablaban conmigo si era absolutamente necesario. Esto me sorprendió bastante. El cambio repentino en la actitud de todos no lo podía entender. Sonali era la única que hablaba o se sentaba conmigo en clase. E incluso ella parecía estar decepcionada conmigo. No tuve la oportunidad de hablar con ella. Una semana después del semestre, finalmente descubrí el motivo del odio de todos. Durante el receso de 3 días, mis padres habían conseguido que un amigo suyo, con conexiones políticas, desalojara por la fuerza a mis compañeros de cuarto. Nunca habíamos firmado ningún acuerdo de alquiler. Simplemente me pagaron algo de dinero en efectivo y cubrieron alimentos y servicios públicos. El amigo de mis padres tuvo contacto físico con mis amigos, empujándolos y abofeteándolos. Mis padres los habían culpado por mi mala química. Siendo brahmanes hindúes ortodoxos, les habían dicho que sus impuros amigos cristianos y musulmanes me habían descarriado. Había una razón mucho más profunda para su reacción, que no descubriría hasta mucho después. Mis amigos intentaron contactarme, pero como no tenía mi teléfono, nunca supe de sus intentos. No pude enfrentar a mi familia cuando Sonali me contó esto. Sabía que no había vuelta atrás. Le conté lo que había sucedido con mi familia y ella me apoyó, tratando de que otros me perdonaran. Pero de poco sirvió. Todos me culpaban por no tener agallas y yo sabía que merecía su desprecio. En un incidente, pasé de ser amigo de todos a un paria social. Me quedaba un amigo y todos mis sueños de extender mis alas y hacer nuevos amigos se desvanecieron. Pasé los 5 semestres restantes solo y sin amigos. Iba a clase y regresaba a casa para jugar videojuegos. Finalmente aprobé química y sobresalí en todo. Los profesores me amaban, pero todos en mi clase me odiaban. Sabía que era el blanco de muchas bromas, a veces me molestaban y se burlaban abiertamente de mí. Sonali siempre estuvo a mi lado y era mi única amiga. Internet fue mi salvación, pasé incontables horas jugando juegos en línea, leyendo, escribiendo, navegando en foros de mensajes y simplemente navegando por Internet. En el último semestre de ingeniería, se nos exige hacer un proyecto que presenta un documento, parte importante del requisito de aprobación final. Estos proyectos casi siempre son grupales. Sonali ya había estado planificando y trabajando con un par de chicas más en algo, y nadie más en la clase quería asociarse conmigo. Sabía que este sería el caso, así que había estado trabajando en un juego de plataformas muy simple, similar a Super Mario, pero en Visual Basic. Mi supervisor de proyecto me aprobó trabajar en un proyecto en solitario. Se nos pidió que hiciéramos una presentación frente a la clase. El personaje del jugador en mi juego era un tipo bajo,
moreno y regordete que llevaba gafas grandes. Era un intento autocrítico de retratarme como un personaje extraño y torpe. Si hubiera tenido amigos y fuera popular, que todos se rieran de esto no me habría molestado. Pero había pasado 2 años solo y aislado. Y lo que había sido pensado como mi personificación peculiar de reírme de mí mismo se convirtió en munición para bromas crueles a mi costa después de la presentación. Me senté con Sonali y lloré en su regazo. Era la primera vez que lloraba delante de alguien desde que tenía 6 años. Ella me consoló y luego me besó. Quedé en shock y confundido. Le pregunté si acababa de besarme porque me había sentido mal, y ella me dijo que yo le gustaba mucho. Había sido su primer y único amigo, siempre la hacía reír y animarla, y le había gustado por un tiempo. Empezamos a salir. Pero no se lo conté a nadie porque ambos veníamos de familias conservadoras y esto todavía era India, donde la gente habla. En nuestro último año, muchas empresas grandes vinieron a reclutar en el campus. Aunque tengo un aspecto extraño y algo incómodo, tengo mucha confianza en mis habilidades académicas y soy muy competente. Mi inglés es mejor que el de casi todos los que conozco, y ciertamente mejor que cualquiera de mis compañeros. Mis profesores también me brindaron recomendaciones entusiastas. Conseguí puestos en 5 de las principales empresas de tecnología que estaban reclutando. Sonali, la estrella de nuestra clase, fue seleccionada por 8. Ella quería irse de Bangalore y ambos decidimos elegir la misma empresa que nos había ofrecido puestos en Mumbai. Regresé a casa y conocí a mi familia 6 meses después. Ellos la amaron. Sonali también proviene de una familia hindú ortodoxa brahman. Por primera vez en mi vida, algo sobre mí tenía la aprobación de mi madre. Acordamos esperar unos años antes de tomar decisiones serias sobre el futuro, ya que queríamos centrarnos en nuestras carreras. Tenía un trabajo muy bien remunerado e iba a ascender rápidamente en los rangos laborales. Esta parte está escrita en retrospectiva porque no tenía una novia hermosa a quien mi familia amaba. Tenía 21 años y una vida perfecta cuando estaba en mi último año de ingeniería. Mi hermano estaba a punto de comenzar su primer año de universidad. No tenía ningún interés en las ciencias, ya que se inclinaba por actividades más artísticas. Era prácticamente una estrella de rock, bailaba, cantaba y era guapo y carismático. Mi hermana, que acababa de ingresar a la universidad, era su versión femenina. Bastante popular y demasiado independiente para la delicada sensibilidad de mis padres. Sabía que tenían múltiples parejas y que mis hermanos bebían, fumaban y salían de fiesta. Esto era muy importante en la cultura india durante los primeros años. Mis padres habían elegido carreras profesionales específicas para los 3 sin preguntarnos. Yo iba a ser ingeniero, mi hermano médico y mi hermana contadora pública. Ni mi hermano ni mi hermana querían seguir las carreras profesionales elegidas para ellos, así que utilicé toda la astucia y manipulación que había aprendido de mi madre para persuadir a mis padres. Finalmente, los convencí y mi hermano se dedicó al periodismo y mi hermana estudió medios de comunicación. 4 años después, ahora tengo 25 años y he experimentado un crecimiento exponencial en mi vida profesional. También aprendí bastante sobre el mercado de valores y las inversiones. Vivía en casa, así que no tenía gastos y había construido un buen colchón financiero. Sabía que la vida perfecta no duraría porque mi madre todavía tenía episodios, especialmente cuando mis hermanos hacían cosas rebeldes. Los protegí, no del todo altruistamente, ya que nunca tuve la oportunidad de disfrutar mi vida en la universidad y viví indirectamente a través de ellos. Escuchaba las historias de sus hazañas. Les daba dinero de bolsillo y obtenía placer de ser el héroe a los ojos de sus amigos. Todavía no tenía amigos cercanos, pero estaba feliz con mi novia. Realmente no hacíamos mucho físicamente y todavía era virgen porque estaba un poco incómoda y tenía demasiado miedo de presionarla. Ella tampoco empujó, y siempre asumí que esto se debía a que venía de una familia conservadora tradicional. Nunca hablamos realmente de eso, pero ella era un elemento habitual en mi casa y en nuestras funciones familiares, siendo cercana a todos los miembros de mi familia. Fue entonces cuando Sonali fue perseguida por una empresa de tecnología que le ofreció un puesto en Londres. Esta era una oportunidad única en la vida y sabía que sería nuestro boleto de salida. La convencí de aceptar el trabajo porque en mi cabeza planeaba un futuro en el que eventualmente nos estableceríamos en el extranjero y yo podría alejarme de mis padres. Así que mi novia se mudó a Inglaterra. La extrañé muchísimo, ya que era realmente mi única amiga, pero nos comunicábamos por Skype casi a diario y hablábamos por teléfono. Un año después, mi hermana se graduó y quería obtener una maestría. Investigó y encontró un curso que le interesaba en Londres. Sonali la ayudó con todo el proceso. Al mismo tiempo, mi hermano, que había estado trabajando para un canal de noticias regional, también expresó interés en obtener una maestría porque se había desilusionado con la forma en que trabajan los medios.
También encontró un curso que podía hacer en Liverpool. Pensé que esta era la forma en que el universo me recompensaba por la vida difícil que había llevado hasta ese momento. Las 3 personas más importantes de mi vida, las únicas 3 personas que amaba en el mundo, estarían todas en Inglaterra y lejos de mis padres tóxicos. Las estrellas se estaban alineando y pronto podría escapar. Rompí mis ahorros y me aseguré de que tanto mi hermano como mi hermana pudieran ingresar a los programas que habían elegido. Mis padres estaban en contra de enviar a mi hermana debido al patriarcado. Pero aceptaron después de que mi hermano también ingresó, con la condición de que mi hermana viviera con Sonali. Esto no fue un problema, ya que todos estuvieron de acuerdo y se fueron a Inglaterra. Los siguientes 2 años fueron una tortura absoluta, sin ningún amortiguador y estando lejos de mi hermano y mi hermana. Los episodios de mi madre se volvieron más frecuentes. Ella ya no podía encerrarme en los baños ni mirarme con desprecio, pero la tortura emocional y psicológica seguía erosionándome. Me menospreciaban, se burlaban constantemente de mí y me insultaban casi a diario. Contemplé salir de casa varias veces, pero quería ahorrar dinero para mi eventual mudanza. Así que comencé a quedarme hasta tarde en el trabajo. Esto solo la hizo más vengativa y cruel, pero aguanté. Mis 2 hermanos terminaron sus cursos e iban a graduarse. Mis padres y yo planeamos un viaje a Inglaterra para su graduación. Sonali y yo habíamos estado hablando de matrimonio. Y tenía todo un plan para proponerle matrimonio durante nuestro tiempo en Inglaterra. Planeaba que estuviéramos en Inglaterra durante 3 semanas y luego tomar unas vacaciones en Europa con ella, mi hermano y mi hermana. Hablé de esto con mi hermana y mi hermano, pero no parecieron comprometerse. Supuse que tenía que ver con las finanzas y les aseguré que lo cubriría, pero aún así parecían poco entusiasmados. Simplemente me dijeron que viniera a Inglaterra y tomaríamos las decisiones finales. Luego, cuando llegamos allí, obviamente parecían encantados de tenernos, pero cada vez que intentaba hablar sobre el viaje, eran evasivos. Nunca hubo un momento en el que estuve a solas con ninguno de ellos y habían planeado un montón de cosas turísticas que hacer durante la primera semana. Digo todo esto en retrospectiva, por supuesto, porque en ese momento no noté nada de esto. El día después de la graduación de mi hermana y 3 días antes de la graduación de mi hermano, finalmente convencí a Sonali de ir a cenar solo conmigo. Después del viaje en taxi, le dije a Sonali que quería proponerle matrimonio pronto y le pregunté si estaría receptiva. No soy alguien que se sienta cómodo con grandes muestras públicas de afecto y sabía que ella tampoco lo estaba. Se derrumbó y comenzó a llorar. Nunca llegamos al restaurante y regresamos a su casa. Mis padres se hospedaban en un hotel y mis hermanos los llevaron a su casa. Ella me dijo que me había engañado con mi hermano. Todo había comenzado durante su último año en la universidad. En ese momento solo se habían estado enviando mensajes de texto, pero ella se sentía atraída por él y estaba enamorada de sus palabras. No hicieron nada durante los siguientes 2 años. Solo coqueteo intenso y mensajes de texto sugerentes ocasionales, pero nada demasiado explícito. Ni fotos de desnudos, ni nada real. Cuando se fue a Inglaterra, sus mensajes de texto se convirtieron en mensajes de texto apropiados con imágenes de desnudos. Intercambiaron videollamadas desnudos casi todas las noches. Cuando mi hermano finalmente se mudó a Inglaterra, ambos se acobardaron ante la perspectiva de realmente traicionarme físicamente. No se vieron durante los primeros 3 meses, no chatearon, no hicieron llamadas de texto ni nada. Mi hermana iba a Liverpool los fines de semana y a menudo invitaba a Sonali, pero ella siempre ponía excusas. Mi hermano nunca vino a Londres. Empecé a sospechar y finalmente los enfrenté a ambos porque ambos parecían miserables y deprimidos. Ambos admitieron que estaban enamorados pero no querían hacer nada porque eso me rompería. Mi hermana quería que me dijeran la verdad, pero todos tenían miedo de que yo hiciera algo drástico. Decidieron esperar hasta que todos regresaran. Mi hermana no se interpuso en su camino ni los envolvió. Cuando realmente comenzaron la relación, habían estado juntos durante casi 2 años. Sonali no me contó todo esto de inmediato, pero la obligué a ella, a mi hermano y a mi hermana a contarme todo durante los siguientes 2 días. Ella me dijo que me había engañado y que todo comenzó después de que todos estaban en Inglaterra. La obligué a entregar su teléfono y revisé todo su historial de chat y una gran cantidad de correos electrónicos. Enfrenté a mi hermano y a mi hermana y los obligué a contarme cada detalle. La mujer a quien había idealizado y adorado había estado engañándome con mi hermano durante 2 años. La misma mujer a la que nunca había presionado para tener una relación más física y que nunca había visto desnuda. Había estado con mi hermano durante 2 años. Cuando le pregunté por qué, dijo que cuando me besó por primera vez, una parte de ella se sintió afectada y tenía miedo de que me suicidara porque nunca me había visto tan destrozado. Nunca se había sentido físicamente atraída por mí,
Pero se sintió atrapada cuando conoció a mi familia y los amaba. Pensó que podía vivir con este tipo de compromiso como muchas mujeres en la India que aceptan matrimonios arreglados. Pensó que un matrimonio arreglado estaba en su futuro de todos modos y que yo era amable con ella. Mi madre y mi hermana no fueron crueles con ella, por lo que estaba obteniendo un mejor trato que la mayoría. Mi hermano la había encantado, no intencionalmente. Se había dado cuenta de que tenía más en común con él que conmigo. Mis gustos y pasatiempos son más occidentales y los de ella son más indios, como mi hermano. Yo veía exclusivamente programas europeos en inglés, películas y juegos, mientras que a ella le gustaba Bollywood. Le gustaba estar cerca de él y esperaba verlo cada vez. Obviamente, se sentía atraída por él físicamente de una manera en que nunca se sintió por mí. Él nunca hizo nada para mostrar interés, era simplemente su encantador yo habitual. Ella fue quien comenzó a charlar, enviar mensajes de texto y coquetear sutilmente con él. Ella fue quien comenzó a hacer insinuaciones. Cuando le pregunté a mi hermano, él me dijo que siempre se había sentido atraído por ella, pero que nunca actuó en consecuencia por mi culpa. Cuando se dio cuenta de que ella se estaba acercando a él, nunca la rechazó y correspondió. Me sentí mal porque en todos los años que habíamos sido amigos y en todo el tiempo que la había amado, nunca había podido mostrarle lo que realmente significaba para mí y cuánto la respetaba. Fui un compromiso para ella, nunca un compañero para construir una vida, solo algo que ella tuvo que soportar. Nuevamente, la mayoría de estos descubrimientos son retrospectivos. El único pensamiento claro que tuve en ese momento fue la traición. La ira y el disgusto hacia mí mismo por creer que tenía una oportunidad con la chica más bonita de la universidad. Cuando mi familia regresó. Mi padre, como era de esperarse, fue un espectador silencioso. Mi hermano y mi hermana sabían que Sonali me iba a contar todo y estaban preparados. Le pregunté a mi hermana por qué nunca me lo dijo, y ella respondió que no era su lugar. Había visto a ambos durante los primeros 3 meses que estuvieron en Inglaterra y sabía lo miserables que habían sido y lo felices que se hacían el uno al otro. Simplemente lo aceptó. Mi madre, obviamente, se puso del lado de mi hermano. De hecho, tuvo la osadía de decirme que simplemente diera un paso a un lado para que todos pudieran ser felices. Ni una sola vez consideró mi felicidad. Cuando los ánimos estallaron y yo estaba enojado con todos, llamándolos con nombres horribles, solo mi madre se mantuvo desafiante. Me dijo que yo no había sido más que un dolor para ella durante los 9 meses que estuve en su vientre, cuando la destrocé al salir de ella. Luego me dijo por qué realmente me odiaba. Mi madre había sido violada por un compañero de trabajo. En ese momento, no sabían si yo era hijo de su marido o del agresor, así que nunca abortaron. Cuando nací, no había duda de que yo era la viva imagen de él. Mis padres habían estado criando a un niño que les recordaba a esa horrible experiencia. La primera vez que me miraron, cuando me habían golpeado y castigado, fue para asegurarse de que siempre fuera obediente y no saliera como el peor. Cuando desalojaron a mis amigos en la universidad, fue para asegurarse de que no me descarriaran. Mis hermanos nunca lo supieron, solo mis padres, debido al estigma que el abuso conlleva para las mujeres. Mi vida estaba destrozada. Me fui de todos ellos, recogí mis cosas del hotel y me fui de Inglaterra 2 días después. Regresé a la India. Recogí mis cosas de mi casa y me fui el mes siguiente. Cerré mis cuentas bancarias, eliminé todo rastro de mí financieramente, renuncié a mi trabajo, cambié mi número, abandoné todas las redes sociales y básicamente desaparecí de sus vidas y dejé Mumbai. Eso fue hace 8 años. Me mudé a una ciudad diferente, conseguí un nuevo trabajo y encontré un nuevo lugar para vivir. Intenté empezar de nuevo, me enterré en el trabajo, pero mi vida social fue inexistente durante 2 años. No fui a ningún lugar que no fuera mi trabajo o mi casa. Era financieramente independiente y bastante acomodado. Ni siquiera pensé en tener citas. Solo trabajaba, jugaba videojuegos, leía libros y escribía. Todo lo que hacía era básicamente tratar de distraerme de pensar en que yo era el producto de un abuso. La primera vez que fui a otro lugar, además del trabajo o el hogar, fue cuando mi compañero de trabajo, Benjamin, me invitó a su inauguración. Él fue mi primer amigo verdadero. Compartíamos intereses y pasatiempos similares y trabajábamos muy bien juntos. Empezó a invitarme a pasar los fines de semana en su casa y, a veces, venía a la mía con su novia. Pasábamos un sábado entero jugando videojuegos. Cuando se casaron, Benjamin incluso me pidió que fuera su padrino de boda. A menudo organizaban fiestas para compañeros de trabajo en su casa y yo tenía una invitación permanente. Conocí a algunas personas interesantes, aprendí a ampliar mis horizontes y encontré algunos intereses nuevos. Nunca le revelé mi pasado a nadie y solo fingí ser huérfano.
Todavía era tímido con las mujeres y tan inseguro como siempre, así que nunca salí con nadie. La mayoría de las mujeres simplemente me encontraban divertido. Soy hilarante de una manera muy autocrítica y nunca me acerqué a nadie. Había comprado mi propio apartamento de 3 habitaciones en una zona bastante próspera de la ciudad. Me iba muy bien profesionalmente e incluso tenía un pequeño círculo de amigos, principalmente gracias a Benjamin. Él y su novia me animaron a salir y tratar de tener una cita. Pero mi única experiencia con eso me había agriado y no tenía tanta confianza. Pero pensé, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, la respuesta es humillación. En los próximos 2 años hice 4 intentos de acercarme a una mujer. La primera vez en un bar, intenté una frase cursi para ligar y la chica se rió en mi cara. En retrospectiva, me habría reído de mí mismo si yo también fuera la chica. Fue vergonzoso, pero lo superé rápidamente. Probé la escena del bar nuevamente, esta vez tratando de presentarme y siendo cortés. Pero una mirada de la chica y su mueca me hicieron darme cuenta de que este enfoque nunca iba a funcionar para mí. Soy un chico moreno, bajo y calvo. En India, somos literalmente la razón por la que la industria del matrimonio concertado sigue prosperando. La próxima vez que invité a alguien a salir, era una compañera de trabajo o una amiga. Ella era divertida y nos llevábamos bien. Trabajaba en el departamento de la esposa de Ben y la había conocido en el lugar de Ben. La esposa de Ben me había animado y la invité a cenar. Ella fue muy educada cuando me rechazó y dijo que acababa de terminar una relación y que quería estar soltera por un tiempo. Pensé que era justo no molestarla durante unos meses. Aunque nos veíamos de vez en cuando en el trabajo y éramos cordiales, manteníamos la distancia para evitar incomodidades. Unos meses después, nos encontramos en la fiesta anual de la empresa. En esa noche, estaba saliendo con Ben y su esposa cuando ella vino después de que Ben se fue. Le pregunté a la esposa de Ben sobre la situación y si debía intentarlo de nuevo. Ella se sintió bastante incómoda y básicamente me dijo que, después de rechazarme, la chica se había estado burlando de mí con los demás. Lo esencial que entendí fue que me habían hecho sentir como un tonto por pensar que alguien como yo tenía una oportunidad con alguien como ella. Eso me dolió profundamente. Hice un último intento registrándome en Tinder después de un año completo de deslizar el dedo hacia la derecha, en cada perfil. Finalmente, coincidí con una chica, intercambiamos algunos mensajes y quedamos en encontrarnos en un café. Sin embargo, me plantaron en 2018 y me di por vencido. Decidí que no estaba destinado a las relaciones y al amor, y me reconcilié con ello. En ese tiempo, Ben recibió una oferta y se mudó con toda su familia a los Estados Unidos. Estuve completamente solo nuevamente durante esos años. Sabía que mi hermano y mi hermana habían intentado encontrarme. Aunque había desaparecido de sus vidas, todavía los vigilaba. Ellos y Sonali me enviaron varios correos electrónicos durante los primeros 3 años. Gran parte de lo que escribí anteriormente sobre sus razones y sentimientos se basaba en estos correos electrónicos, que me decían que todavía me consideraban familia y que mi padre quería comunicarse conmigo. No aprendí todo durante esos 2 días en Inglaterra, pero lentamente, durante los siguientes 3 años, a través de esos correos electrónicos llenos de culpa, entendí más. Nunca les respondí, aunque esta era su única forma de contactarme y no lo sabían. Leí todos los correos y supe que Sonali se había casado con mi hermano un año después de que me fui. Mi hermana también se casó un año después y me envió un vídeo lloroso implorando que fuera a su boda. Eso fue lo más cerca que estuve de la reconciliación, pero al final decidí que no valía la pena. Aproximadamente un año después de la boda de mi hermana nació la primera de mis sobrinas. Tengo su foto enmarcada en mi casa, ella es adorable. Mi hermano también tuvo un hijo y me envió fotos que también tengo enmarcadas. Sin embargo, finalmente esos correos electrónicos se detuvieron sin respuestas. Todavía los sigo a los 3 en Instagram con un perfil falso, ya que creen que soy un primo lejano. Todos todavía viven en Inglaterra, en casas bonitas y con familias hermosas. Mis padres también se mudaron allí, todos parecen muy felices y contentos. La parte final de esta historia es el 29 de agosto. Prácticamente había vuelto a mi rutina de trabajo y hogar, y nada más después de que Ben se fue. Cuando me desmayé en el trabajo, me llevaron a la sala de emergencias y los médicos me recomendaron una serie de pruebas. En pocas palabras, descubrieron cáncer. Se descubrió muy temprano y me dieron muchas opciones, indicándome que tenía muy buenas posibilidades de una recuperación total. Consulté a un par de especialistas para obtener una segunda y tercera opinión. Y todos confirmaron el diagnóstico, junto con las opciones de tratamiento y el optimismo sobre la recuperación. Hace mucho tiempo, Sonali había temido que me suicidara y me había besado.
Mi hermano y mi hermana también temían que me suicidaría y me ocultaron la verdad. Nunca deberían haberse molestado. No tengo el coraje de suicidarme. Continuaré viviendo en la miseria tanto tiempo como pueda, pero no dejaré que algo más me mate. No creo en Dios ni en nada metafísico o espiritual, realmente no creo en el karma. Sin embargo, soy escritor y mi sentido del humor es irónico y oscuro. En contra de todo consejo médico, decidí no optar por el tratamiento. Solo 3 personas saben que tengo cáncer, y solo 2 de ellas saben que estaré muerto pronto. Solo una de ellas sabe que rechazo el tratamiento por algo a lo que podría haber sobrevivido. Mi jefe sabe que tengo cáncer y me ha permitido total flexibilidad con mi trabajo. Cuando comenzó la pandemia y el encierro, y comenzamos a trabajar desde casa, mi trabajo siguió igual de bien. Lo resolví con mi empresa, donde trabajaré desde casa indefinidamente. Les informé que no buscaría ningún ascenso y solo aceptaría aumentos anuales y bonos de desempeño. A cambio, podría continuar trabajando en mi tiempo libre y aportar mi experiencia donde fuera necesaria. Soy un genio en mi trabajo y esto es beneficioso para todos. Mi abogado sabe que tengo cáncer y tiene la impresión de que es terminal y que todos los tratamientos han fallado. Él ha ayudado a escribir mi testamento y ha recibido instrucciones específicas para ejecutarlo. Mi casa se venderá y todos mis bienes se liquidarán de 4 maneras, una será legada a los hijos de Ben, otra a los hijos de mi hermana, y otra a los hijos de mi hermano y Sonali. Los 3 solo recibirán su parte un año completo después de mi muerte. Seré incinerado y los restos serán arrojados por el inodoro en un baño público sucio. Es la forma más oscura y divertida que se me ocurre para salir. Mi médico sabe que tengo cáncer y que rechacé todo tratamiento. Él sabe que lo más probable es que esté muerto antes de fin de año y que tendré suerte de cumplir 37 años en septiembre. Ha intentado innumerables veces convencerme durante los últimos 3 años, pero ya estaba decidido. En el momento en que escuché que tenía cáncer, finalmente tuve una salida completa. Él ha sido un santo y me ha ayudado a manejar el dolor y la atención más allá de cualquier obligación normal entre médico y paciente. La parte final de mis bienes se donará a una causa de su elección. Tan pronto como me haya ido, viviré 36 años lamentables en este planeta. Hice un trabajo estelar y hay miles de millones de personas que probablemente usaron una de las aplicaciones o programas en los que trabajé, pero yo era solo uno entre muchos otros y nada. No pudo haberlo hecho otra persona. Ninguna de las personas a las que llamé familiares o amigos sabrá que he muerto al menos durante un año después de mi muerte. No habrá funeral y comenzaré mi gran viaje más allá a través de la plomería defectuosa de un baño público indio sucio. Lo más probable es que no me recuerden por mucho tiempo y las únicas personas que algún día pensarán con cariño en mí son las masas anónimas a las que les han gustado mis historias de fanficción.